Buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Bienvenidos sean a la casa del Señor nuevamente. Un gozo que estén con nosotros este miércoles por la tarde, ¿verdad? Un día maravilloso, hermosísimo, un clima muy agradable. Creo que estuvimos a 74 grados hoy, soleado, ¿verdad? No había lluvia, muy pocas nubes, pero gracias a Dios por las bendiciones que nos ha dado en este día. Los anuncios, hermanos, vamos a comenzar con los anuncios de este día. Recuerde, terminando el mensaje, nos reunimos para nuestro estudio de personajes bíblicos. Hoy comenzamos a estudiar un poco de la vida de Abraham dentro de nuestro estudio de los miércoles y la oración. 5 lecciones vamos a tener acerca de Abraham. Hoy es la primera. También, hermanos, el próximo domingo a las 8:45 de la mañana se está grabando el programa para meterlo a la plataforma de YouTube. Entonces, también ese programa está listo, yo creo como a las 10 u 11 de la mañana ya está listo para que usted lo pueda ver. La predicación del domingo a las 10 de la mañana también tenemos la escuela dominical. Estamos estudiando el libro de Romanos, ¿sí? Es muchísimo, le digo a los hermanos aquí en la congregación que si deseamos saber acerca de nuestra justificación, de nuestra paz con Dios, de nuestra relación que ya tenemos con Dios, queridos hermanos, Romanos es el libro al que tenemos que ir, aparte de un libro lleno de doctrina profundo, ¿verdad? Cuando queremos estudiarlo a profundidad y con mucho conocimiento y con mucha sustancia. Después a las 11 de la mañana el domingo tenemos el servicio de predicación, ¿verdad? Estamos reuniéndonos nuevamente en lo que es el comedor de la escuela, por razón del espacio que es necesario para mantener la separación, ¿verdad? Entre los hermanos aquí por razón de esta enfermedad, del virus que anda rondando. Recuerden, hermanos, las recomendaciones que tenemos para poder continuar con nuestros servicios. Si usted está pasando por cualquiera de los pasillos cuando va a llevar a sus hijos, tiene que traer la máscara, por favor. También recuerde, ya cuando está sentado en su lugar, en lo que va a ser nuestro auditorio, usted ya se puede quitar la máscara, pero si se va a levantar para ir a algún lado, por favor, vista esa máscara. Sus niños tienen que traer máscara y es importante, hermanos, porque necesitamos mantener el área lo más compactada posible para la limpieza que tenemos que hacer al final de cada servicio. Entonces, esos son los anuncios, hermanos. Recuerde, por favor, de continuar orando por los hermanos que están enfermos. Yo les avisé la semana pasada, ¿verdad? Tuvimos algunos hermanos que se fueron a la presencia del Señor, de los cuales uno de ellos mañana va a ser la velación aquí en la iglesia si más no me equivoco, es de las 4 o de las 5 a las 8 de la tarde, a las 8 de la noche. Y también el viernes va a ser el funeral que comienza aquí con un servicio en la iglesia, ¿verdad? Entonces, continúe orando, por favor, por el pastor Ricardo Murillo, para su recuperación completa, para que pueda regresar a- a trabajar en el ministerio, en la obra que el Señor le ha dado. Y por el hermano Robert Branscombe, que vive en Greenfield, como les se los he dicho, él está batallando con cáncer y por favor ore por su familia, su esposa Kim, su hijo Adam y su hija Francie. Y ahora sí me acordé, ¿verdad? Entonces, por favor, esté orando por ellos. Hoy, queridos hermanos, seguimos el miércoles pasado, tuvimos la introducción que es a la galería de la fe. Estuvimos hablando acerca de la necesidad ocasional de cada creyente y que solamente es en esas ocasiones dentro de la vida cristiana en que la mayoría de nosotros pensamos en la fe. De otra manera, queridos hermanos, realmente no persistimos en el tema. Aprendimos, queridos hermanos, que
por la razón del pecado de nuestro padre Adán, nuestro padre espiritual. Usted y yo nos encontramos espiritualmente extranjeros y alejados del verdadero Dios viviente. El error, les decía yo, dos errores principales. El error número uno es el pensar que la fe es un evento estático en el cronograma de la experiencia cristiana. Y eso no es así, hermanos. Dentro del Evangelio del Señor, la fe se mueve constantemente. La fe en usted y en mí es un ser activo, es una vida, literalmente una vida que desde el primer momento en que dio su primer latido, cuando a usted y a mí se nos habló de Jesucristo, desde ese momento la fe no ha dejado de latir. Le hablaba yo del ecograma, ¿verdad? El sonograma, el cardiograma, perdón. Cuando a una persona están viéndole el corazón o tratando de ver si tiene algún problema, en ese cardiograma salen unas cosas, ¿verdad? Y la espiga esa del latido, y luego el colapso, y luego vuelve a subir, y luego hay una especie de curvita, y luego hay un espacio entre el siguiente latido, y vuelve a hacer lo mismo. En esa espiga de fe, hermanos, debería de ser constante en nosotros. Pero por causa del error de entendimiento que tenemos en cuanto a la fe, hermanos, hemos pensado y hemos creído más de una ocasión que la fe, hermanos, es un evento estático, que no tiene absolutamente nada de fuerza, que solamente sucede una vez y eso es cuando hemos creído. Y esto, hermanos, es un error muy, muy grande. En segundo lugar, hermanos, aprendimos el otro error que es concerniente a esto es que el error es una práctica mística que ha sido impartida a un pequeño grupo de la élite espiritual. Hermanos, la fe nos fue dada en medida a cada uno de nosotros. De acuerdo a nuestra capacidad, a nuestro principio, la semilla de la fe ha sido implantada en nosotros. Y queridos hermanos, déjenme le digo, tanto la fe, la esperanza y el amor, esto es mi creencia personal y lo he predicado más de una sola vez, hermanos, que usted y yo podemos tener dinero, todo el dinero del mundo. Usted y yo podemos tener el mejor carro, usted y yo podemos tener la mejor casa, pero cada uno de esos artículos, queridos hermanos, entre más se usan, más se devalúan, más se gastan y más se deterioran y cada día tenemos menos. Sin embargo, hermanos, lo que es la fe, la esperanza y el amor, entre más se usan, más tenemos. Entonces, queridos hermanos, la medida de la fe que nos ha dado, se nos fue dada en un principio, no para que se quedase así. ¿Sí? Dios, queridos hermanos, dentro de este segundo error concerniente a la fe, usted y yo aprendimos, hermanos, que en nosotros hay limitaciones espirituales. Y usted y yo pensamos, y hemos llegado a ser engañados, a pensar que usted y yo tenemos un malacate espiritual que tiene un gancho especial, el cual usted y yo, ese gancho es la fe, el cual usted y yo lo podemos lanzar y obligar a Dios a que venga a un lugar a donde usted y yo queremos. Y en este gancho, al traer a Dios, usted y yo podemos y somos capaces de tomar los abundantes recursos que Dios tiene. ¿Sí? Es decir, a través de la fe usted y yo somos capaces de mover a Dios a una posición para que Él pueda y para que nos bendiga, hermanos. Esa es una herejía. ¿Sí? Así con la extensión de la palabra, eso es solamente una herejía. La fe nunca se nos fue dada para mover a Dios, para que haga algo de lo cual está reluctante de hacer. Dios se mueve bajo su voluntad y nadie puede obligar a Dios a hacer algo que no esté dentro de su voluntad. Acuerde lo que nos dijo en Malaquías: yo soy Jehová y yo no cambio. La fe, hermanos, no significa mover a Dios para que te bendiga. Al contrario, la fe es para moverte a ti, para que Dios pueda bendecirte. Entonces vamos a entrar de lleno al mensaje de ahora, la sustancia de la fe. Este es el primer capítulo
y esta es la introducción al primer capítulo, Romanos, discúlpeme, Hebreos capítulo 10, versículos del 35 al 39, y vamos a leer de él, o capítulo 11, del 1 al 3. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Vamos a orar, hermanos, para pedir la bendición de nuestro Señor. Gracias, Señor, le damos en esta tarde. Gracias porque nos permite, Dios mío, estar nuevamente reunidos aquí ante su presencia, y yo le pido, Señor, que usted quite cualquier pecado que hay en mi vida para que yo pueda ser digno de estar en este lugar. Que su palabra, Señor, venga con poder. Úseme, Señor, conforme usted quiere usarme, y traiga, Señor, su palabra a nosotros que la necesitamos. Yo le ruego, Dios mío, que prepare nuestros corazones para recibirla, y que esta su palabra, al ser sembrada en nuestros corazones, dé fruto de justicia en nuestras vidas. Yo le ruego, Señor, que tenga misericordia de nosotros en esta vida tan ajetreada que vivimos, y en el constante movimiento, Señor, que hay del hogar al trabajo, del trabajo a las actividades cotidianas y de nuevo al hogar, Señor. Yo le pido de su misericordia para que nos guíe a todos, para que podamos, Dios mío, en realidad tener el entendimiento de lo que es importante en las vidas nuestras. Cuán importante es, Señor, el vivir tratando de agradarle, el vivir, Señor, una vida de victoria, el vivir, Señor, una vida fructífera, el vivir, Señor, una vida que demuestra en verdad lo que nosotros somos. Y que esa demostración, Señor, sea de hombres y de mujeres que están verdaderamente consagrados a usted, de hombres y mujeres, Dios mío, que estamos dispuestos a servirle, de que estamos dispuestos a glorificarle, que estamos dispuestos, Señor, a buscar cada día el ser dignos representantes suyos. Bendiga por favor su palabra, se lo ruego nuevamente, en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador Cristo Jesús. Amén. El sumario o la sustancia de la fe. Hermanos, al comenzar en esta área, frente a nosotros está uno de los pasajes más conocidos y amados de las Sagradas Escrituras. Ante nosotros está el capítulo 11 de Hebreos, conocido por muchos como el capítulo de los héroes de la fe, el salón de la fama de los héroes de la fe. Y sabe que al igual que otros pasajes, que muchos otros pasajes, nuestra tendencia es comenzar con el primer versículo. Y sabe que en la mayoría de los casos esto es aceptable y es adecuado. Pero personalmente, hermanos, yo considero que no lo es en el capítulo 11 de Hebreos. No en esta galería. Pues si usted y yo tomamos los versículos que yo acabo de leer del capítulo anterior, esto, hermanos, nos va a ayudar a ampliar y a iluminar nuestro entendimiento. Nos va a dar una visión más amplia sobre estos lienzos, sobre estos óleos, sobre estos retratos de la fe. Cuando usted y yo incluimos el capítulo 10, versículos 35 al 39, usted y yo podemos encontrar, hermano, hermana, la razón y el propósito de que este libro haya sido escrito.
juntando versículos 35 al 39 con 11, 1 y 3, usted y a mí, a nosotros, se nos permite tener una perspectiva de la verdad mucho más amplia, que hace a estos lienzos aún más claros y mucho más relevantes en la jornada de nuestra fe. Sí, es decir, hermano, cuando usted y yo llegamos a una galería cualquiera y comenzamos a ver las obras de arte, y tal vez, perdón, tenemos el privilegio de ir a ver un cuadro de Rembrandt, ¿verdad? O un cuadro de Picasso o un cuadro de Da Vinci, por alguna razón que podamos tener esa gran oportunidad de hacerlo. Y usted y yo vamos y comenzamos a ver una pintura. ¿Sabe que para entender esa pintura hay un guía en esa galería y nos va a decir la razón por la cual cada uno de estos artistas pintaron estas obras? Y una vez que entendemos de dónde viene y la razón por la cual estas obras fueron pintadas, queridos hermanos, nuestra perspectiva en cuanto a ese retrato es amplia. Y podemos entender y podemos comenzar a visualizar los movimientos drásticos de la brocha, de la mano esa privilegiada que fue capaz de plasmar a través de esas pinturas en un lienzo ese retrato. Podemos ver los contrastes, las continuidades, los paisajes, las líneas tan claras y tan sublimes de cualquier pintura. La verdad, hermanos, es que dentro de estos versículos del 35 al 39, Dios ha permitido que el escritor nos muestre la motivación y el propósito del capítulo siguiente. Podemos notar aquí algunas palabras y frases. Palabras como nos dice, vamos a ver 4 o 5 palabras o frases en esta tarde, que es en realidad esta introducción. Pero mire, fíjese lo que dice el versículo 35. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis. Mire, el versículo 35 dice: no perdáis vuestra confianza. Mira lo que significa la palabra confianza, Significa ser abierto, significa ser franco o vivir con franqueza, significa estar seguro, significa, hermanos, tener audacia al hablar, es decir, no tener temor. Entonces, evidentemente, queridos hermanos, está la posibilidad de que tanto en aquel tiempo como en este tiempo, algunos de los santos se estaban alejando del hábito de ser audaces testigos, o estaban dejando a un lado la disponibilidad que ellos tenían para hablar. No perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Sabe, queridos hermanos? Nosotros podemos entrar a esta galería y comenzamos a caminar y a mirar los cuadros, ¿verdad? Hablamos del sacrificio de la fe, hablamos del testimonio de Enoc, hablamos de la constancia de Noé, hablamos de muchas cosas, queridos hermanos. Pero si usted y yo no entendemos qué era lo que estaba pasando en aquel entonces dentro de la iglesia primitiva hace casi 2000 años, es difícil que usted y yo podamos visualizar, porque el Señor está permitiendo que estos hombres fuesen plasmados en esta galería, con razón de que usted y yo podamos ver que la misma capacidad de ellos está en nosotros, que el mismo poder que habitó en ellos está en nosotros, que las mismas situaciones por las que ellos pasaron, usted y yo las podemos pasar. Le he dicho muchas veces dentro de este estudio, ¿verdad? Porque empezamos en el capítulo 4, como se lo repetí el miércoles pasado, pero se lo he dicho muchas veces, queridos hermanos. Nosotros podemos perder, queridos hermanos, el propósito principal de esta galería, y comenzamos a querer imitar las vidas de estos personajes y nos enfocamos
en esta imitación personal. Ellos son dignos de emular, es decir, de hacer lo que ellos hicieron. Queridos hermanos, no para nuestra manera de vivir, no para nuestra cultura. A ver si puedo expresarme claramente y traerles esta idea o este principio, sino para que sepamos que la fe y el poder que habitó en ellos existe aún, y esa misma fe y ese mismo poder es capaz de hacer en nosotros las proezas que Dios hizo en ellos. No para hacer esas proezas, queridos hermanos, para hacer, yo me atrevo a decir, queridos hermanos, proezas aún mejores y más grandes. Sí, es decir, hermano, Dios quiere trabajar en nosotros y a través de nosotros. Y en aquel tiempo están los hermanos que aquí donde dice: no perdáis pues vuestra confianza. ¿Qué estaba sucediendo con los hermanos en la iglesia en aquel entonces? ¿Sabe una cosa? Estaban rehuyendo, hermanos, a su obligación. Estaban comenzando a ser temerosos. Estaban comenzando a dejar su testimonio. Estaban comenzando a dejar de hablar. Estaban comenzando a dejar de testificar. Estaban comenzando, queridos hermanos, a alejarse de esta fe. A alejarse de esta fe. Y vamos a decir, por lo que estamos viendo aquí, el primer paso para que usted y yo nos comencemos a alejar es perder la confianza, es perder la franqueza. Es perder la disponibilidad para hablar con audacia, acerca de nuestro Señor y de nuestro Salvador Jesucristo, acerca de la obra que Él ha hecho en nosotros. Wow. Válgame que si hay una razón para que este libro haya sido escrito, para que esta galería esté a nuestra disponibilidad. Versículo 36. Dice: porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y el escritor nos dice aquí: os es necesaria la paciencia. ¿Sabe qué significa ser paciente, hermanos? Ser paciente significa vivir esperanzado, vivir alegre a pesar de las circunstancias, vivir con resistencia. No en contra de Dios, sino con resistencia en contra del mundo a pesar de lo que venga. Vivir en paciencia continua. Esto, hermanos, lo que dice aquí el versículo 36, os es necesaria la paciencia. Nos da a usted y a mí una vista que nos muestra que al parecer los hermanos de aquel entonces estaban contemplando el tirar la toalla. Estaban contemplando el retractarse. Estaban contemplando el alejarse. O literalmente se estaban alejando de los principios establecidos por el mismo Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Ese principio, hermano, de avanzar. Ese principio de continuar adelante con nuestra fe. Ese principio de llegar hacia una posición que es estable, hermanos. Sí, no, Dios, queridos hermanos, no nos mandó llamar a usted y a mí para que estuviésemos sentados. ¿Sí? A ver si puedo expresar bien mi idea. Vivimos con una actitud, queridos hermanos, de proteger lo que ya tenemos. Y se nos olvida que todo lo que usted y yo tenemos nos fue dado a través de la mano de nuestro Dios, de nuestro Salvador. Decimos: no, es que estoy haciendo guardia y estoy protegiendo la fortaleza que Dios me ha dado. Hermano, Dios no le llamó a proteger la fortaleza que usted tiene. Dios le llamó a vivir, a avanzar, a continuar hacia adelante. Usted no se preocupe por la posición estable que usted puede tener en la vida. Lo más estable en las posiciones que usted y yo podemos tener es la estabilidad que solamente Dios nos puede dar. Y usted puede, hermano, hermana, usted puede vivir literalmente
en el agua y caminar en el agua. Mientras que usted y yo estemos mirando a nuestro Señor Jesucristo y no miremos, queridos hermanos, nuestra ineficaz carnalidad y no le permitamos a esa carne el dudar, usted y yo vamos a caminar en agua. Pedro caminó en el agua. ¿Y sabe por qué caminó Pedro en el agua? Porque estaba mirando a su Señor y Salvador. Y mientras no puso atención a las circunstancias, mientras no permitió que la carne le desviara su atención de nuestro Señor Jesucristo, Pedro caminó. Y una vez que quitó su atención de él, ¿qué pasó, hermanos? Oh, Señor, ayúdame porque me ahogo. Fíjese lo que dice el versículo 38, ¿sí? Fíjese lo que dice el versículo 38. Dice: mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará mi alma. El escritor usa la frase y si retrocediere. Retroceder significa someter a algo por debajo, retener algo por debajo, esconderse, quitar algo o perderse de la vista de. Mire, aquí en esta palabra que dice y si retrocediere, nos parece que los santos no estaban protegiendo su fuerte ni protegiendo su fortaleza. Al contrario, hermanos, parece que los santos se estaban escondiendo, se estaban guareciendo de la tormenta en este fuerte. Es decir, la respuesta de estos hermanos, queridos hermanos, es exactamente igual que el ejército de Saúl en 1 Samuel 17, cuando el gigante filisteo se acercó y se puso enfrente del ejército de Israel, el ejército de Saúl, y lo retó. ¿Sí? Y la frase más o menos, la historia va más o menos así: se para enfrente y dice Goliat, dice: manden a su mejor guerrero, a su mejor soldado, y voy a pelear contra él, y si yo le gano, ustedes van a ser esclavos de nosotros, pero si él me gana, nosotros vamos a ser sus esclavos. ¿Y qué nos dice la última parte de este relato? Nos dice que todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Es exactamente esto lo que nos dice el versículo 38. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. ¿Sabe, hermano? Literalmente en aquel tiempo los hermanos estaban retrocediendo de su fe. Estaban huyendo de su fe. Se estaban alejando de la oportunidad de permitir que Dios trabajara por ellos. Hermano, David mató a Goliat no porque era un hombre fuerte, un hombre rudo, un hombre ya fraguado por la guerra. No lo mató por eso. Lo mató porque confiaba y tenía una fe plena, hermanos, en su Dios. Versículo 39 nos dice, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Dice el escritor aquí, y anima a los santos a creer en la preservación del alma. Nosotros no somos los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para la preservación del alma. Fe, hermanos, válgame la redundancia, estamos en el capítulo de la fe, estamos en la galería de la fe. Fe significa convicción moral de una verdad religiosa. Fe, hermanos, es dependencia total en Cristo para salvación. Esto nos hace ver que algunos tal vez se están alejando de la verdad
de la palabra de Dios. Nuestra verdad, hermanos, no es la que yo quiero que sea, no es la que usted piensa que es. La única verdad que usted y yo tenemos está plasmada letra por letra en las Sagradas Escrituras. Y es lo que Dios nos ha dado a usted y a mí para salir adelante. Usted y yo no necesitamos, queridos hermanos, de sueños. No necesitamos de ideas. No necesitamos, hermano, de revelaciones. No necesitamos absolutamente nada de eso. Porque todo, hermano, hermana, lo que usted y yo necesitamos se encuentra grabado en las Sagradas Escrituras. Cualquiera que sea la situación de la vida, hermanos, por muy increíble que parezca, cualquiera que sea esta situación, la respuesta se encuentra en las Sagradas Escrituras. Ahí está. No está en otro lado, está en las Sagradas Escrituras. Dios lo ha puesto ahí para el beneficio nuestro. Dios lo ha puesto ahí para que usted y yo entendamos. Dios nos ha dado, hermanos, este capítulo, esta galería, para que usted y yo entendamos que aunque la vida de vez en cuando se torna dura, que aunque la vida de vez en cuando se torna hostil, que aunque la vida de vez en cuando se torna oscura, hermanos, y usted y yo queremos retroceder, usted y yo queremos escondernos, usted y yo queremos olvidarnos, usted y yo, hermanos, estamos perdiendo nuestra braveza. Usted y yo estamos perdiendo, hermanos, esa posibilidad de hablar. Usted y yo estamos perdiendo esa confianza, esa franqueza, hermanos. Aquí están las Sagradas Escrituras para demostrarnos que aún en nuestra debilidad, en nuestra incapacidad, en nuestra ignorancia, hermanos, en nuestra enfermedad y aún en nuestra muerte física, hermanos, la fe es poderosa. Dios es poderoso para guardarnos. Dios es poderoso para llevarnos a través del valle de la muerte. Dios es poderoso, hermanos, para preservarnos en cualquiera que sea la situación. Hemos aprendido, hermanos, ya hemos aprendido de la esterilidad de Sara y la incapacidad de Abraham, de la carnalidad de Sara, de la carnalidad de Abraham. Hemos aprendido, hermanos, de la tenacidad de Noé, que por 120 años estuvo predicando sin resultados. Hemos aprendido, hermano, de la constancia de Enoc, quien caminó con Dios. Hemos aprendido, hermanos, del sacrificio de la fe de Abel, que aún dice su palabra, aún muerto, la fe habla. Fíjese todo lo que es la fe para usted y para mí. En nuestra vida, queridos hermanos, usted y yo podemos tener persecución. En nuestra vida usted y yo podemos tener cansancio. En nuestra vida usted y yo podemos tener tantas cosas que vienen en contra de nosotros, hermanos. Pero la fe se mantiene en nosotros, y esa medida que nos fue dada cuando latimos por primera vez creyendo en nuestro Señor Jesucristo, esa medida, esa pequeña semilla, hermanos, de mostaza, es suficiente para mover montañas. Esa pequeña semilla de mostaza, hermanos, como dicen las Sagradas Escrituras, ¿verdad?, va a transformar lo que usted y yo somos en esta vida. Va a transformar, hermano, hermana, lo que usted y yo pretendemos en esta vida. Va a transformar, hermanos, nuestra vida completamente. No es mi fuerza, no es mi capacidad, no es mi intelecto, no es mi idea, no es mi fortaleza, no es mi estudio, no es mi ignorancia, no es mi alcurnia, no es mi color de piel, no es mi estatura. Es la presencia de Dios mismo en mi vida. Es la obra que nuestro Señor Jesucristo hizo a nuestro favor, la que ha transformado, hermanos, las vidas de estos personajes en esta galería. Es la que va a transformar nuestras vidas. Es la que va a hacer la diferencia. Cuando usted y yo colocamos estos versículos del capítulo 10
junto con los versículos del 1 al 3, es como si el escritor estuviera contrastando las posibilidades de vacilar contra la práctica de la fe y la persistencia de la fe. Y el vacilar, hermanos, está presente en nuestras vidas. Mientras la hermana Tania toca, yo quiero hacerle una pregunta. ¿Está usted vacilando en la inseguridad? Déjeme le digo que la vida del cristiano en la fe no es un columpio. La vida del cristiano de la fe no es un resbaladero. La vida del cristiano en la fe es estar parado en la peña, en esa roca que es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra ancla. Él, hermano, Él nos permite a usted y a mí para que podamos caminar, hermano, en esta vida, abrazando la sustancia de la fe. Y el escritor y el Espíritu Santo, hermanos, habrán de usar el resto del capítulo 11 para ilustrar en su vida y en la mía lo que es la verdadera fe bíblica. Mientras usted y yo pasamos por la vida, en nuestra vida usted y yo podemos compararnos a estos sujetos que son dignos de emular. No en lo que ellos hicieron, sino en la manera, hermanos, en que ellos confiaron en su Señor. Dejar, hermano, a un lado el ejemplo de las miriadas, de los cientos de miles de individuos vacilantes en la búsqueda que ellos tenían de la verdad y de la fe verdadera en el Señor Jesucristo. Yo quiero decirle, hermano, que usted puede tener una vida de firmeza, una vida de constancia, una vida sustancial en Jesucristo. Pero mientras usted siga confiando en la carne, hermano, usted será igual que esa gran cantidad de cobardes que han venido y se han ido. Y si usted se sigue fijando en ellos, lo único que usted va a conseguir es generarse desánimo y abatimiento para usted mismo. Dios nos ha dejado su palabra y Dios ha instruido a su siervo, el escritor de este libro, a poner delante de nosotros estos lienzos con estos hermanos que sufrieron igual que usted y que yo, pero que sus nombres están plasmados aquí por la única y sencilla razón de que ellos se abrazaron y vivieron bajo la sustancia de la fe. ¿Está usted vacilando, hermano, hermana? Entre seguir y ser fiel, entre regresarse porque alguien más se regresó. Mire qué tristeza, hermanos, que vemos a gente que se aleja. O es que ahí me hablaron mal, o es que en la escuela no quisieron a mi hijo. La culpa la tienen ellos. O es que todos. Cuando la culpa es nuestra, hermanos, por estar mirando lo que no debemos de mirar. Cuando nuestros ojos deben de estar puestos en el autor y en el consumador de la fe, nuestros ojos están enfocados en nuestra débil carne. Cambie de vista y mire a Jesucristo, su Señor y Salvador. Vamos a orar, hermanos. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su nombre. Le damos gracias, Dios mío, por su palabra. Gracias por su amor y su misericordia. Gracias, Dios mío, por la venia que nos ha dado de poder reunirnos nuevamente esta tarde en este lugar. Y le pedimos, Dios mío, que su nombre sea glorificado a través de esta enseñanza. Úsela, Señor, para transformar vidas. Que esta semilla, Dios mío, dé fruto de justicia. Use estos medios de información, Señor. Ayúdenos a salir adelante. Se lo rogamos en el sagrado nombre de nuestro amado Salvador, Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.